Espíritu Santo, danos esa capacidad de entendimiento, de comprensión y de asimilación, y que nosotros podamos tener la capacidad de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo alabar y adorar a Dios con el cuerpo? Nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Fíjense bien que en la Biblia, la única posición que no se menciona en los salmos de ninguna parte referente a la adoración es estar sentados. No encontramos ninguna parte en la Biblia que adoremos sentados, pero sin embargo lo hemos hecho y lo hacemos en ocasiones que estamos sentados y adoramos a Dios, pero en la Biblia no encontramos eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón que no adoramos al Señor o cantamos sentados? La razón porque es difícil envolvernos completamente en la adoración o en la alabanza mientras estamos sentados, pero eso se ha practicado en algunos momentos. Bien, ahora vamos a comenzar con el primero. Estar parados o de pie en la presencia del Señor. Número 1, nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo debemos alabar al Señor estando de pie o parados, que es lo mismo. Cuando estamos parados o de pie en su presencia, le damos la gloria, reverencia y respeto. Fíjense bien, cuando un juez entra en la corte, ¿qué hace toda la audiencia? Se ponen de pie, ¿sí? Fíjense bien, un ser humano, y ahí lo anuncian, póngase de pie porque entra el juez, y todos se levantan y se ponen de pie para recibir la persona que está entrando en la corte. Hermanos, cuando estamos aquí, en ese lugar, en la casa de Dios, cuando estamos en adoración y estamos de pie, es que estamos de pie en la presencia del juez supremo. Y es apropiado, hermanos, que estemos de pie delante de Él. Y qué bueno, hermanos, que ustedes ya se están adaptando, ya se adaptaron más o menos, que desde que comenzamos estamos de pie y hasta que terminamos de alabar al Señor. Ellos ya se adaptó, porque a veces dicen, no, es muy cansado, estoy de pie más de media hora. Pero qué bueno que usted ya está adaptado de estar de pie. Estamos adorando al Señor de esa manera, con nuestro cuerpo estando de pie. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, Salmos 134, versículo 1, dice, estamos en el punto de que podemos alabar y adorar a Dios estando de pie. Dice el Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Este versículo, que repetí 2 veces, o esta parte de este versículo, es los que cuidaban el templo de Dios, los vigilantes o los veladores que cuidaban a la casa de Dios de noche, es que la pasaban de pie. Sí, estaban de pie y ahí parados, delante de Dios, velando y cuidando la casa del Señor. Por eso dice, los que en la casa de Jehová estáis por la noche, son los vigilantes, son los que cuidaban el templo del Señor. Avance el siguiente Salmo 135, 1 y 2, miren lo que dice. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Los que estáis en la casa de Jehová, los que estáis en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces, cuando estamos en los atrios cantando, pues estamos de pie. Y entonces tenemos que estar de pie. Ahora, vamos a ver primer libro de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, y si les dificulta encontrar los salmos, ponle ahí algo para que no se les pierda, porque ahora vamos a regresar otra vez. Salmos, primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios 6, 20, dice de la siguiente manera, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Se fija?
Entonces, el tema que estamos hablando, cómo alabar y adorar a Dios con el cuerpo, y dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí lo leyeron? Tu cuerpo y tu espíritu y tu alma fueron comprados por la sangre de Jesús, y por eso nuestro cuerpo tiene que alabar al Señor. Y en primer lugar, estamos de pie delante de Él, estamos de pie delante del juez supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así le vamos a seguir cantando. Número 2, arrodillados o inclinados. Arrodillados o inclinados. Y eso lo vamos a encontrar en segundo libro de Crónicas, está atrás. Recuerden que hay una sección de historia en los libros históricos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y versículo 13 al 14. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y lo que dice adelante, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Quiero que vean esta parte. El rey Salomón, cuando inauguró el templo, el gran templo, un templo majestuoso, dice que hizo un altar, dice aquí en un estrado, que hizo un altar y da las dimensiones de ese altar, y dice, y se puso sobre él, se arrodilló. Era un altar donde se ofrecían los sacrificios, era el altar donde se iban a ofrecer los sacrificios de animales, y antes de que ofreciesen algún animal como sacrificio, él se subió sobre el altar y se puso de rodillas, como diciendo: yo primero me voy a entregar al Señor, y yo entrego mi vida en sacrificio al Señor, y yo soy el primero que voy a dar este estrato, este altar, y rindiendo mi vida al Señor, y se arrodilló delante de él. ¿Se fijan? Entonces, la siguiente forma de cómo alabar y adorar a nuestro Dios con nuestro cuerpo es arrodillándonos, ¿ok? Entonces Salomón se presentó tipológicamente a sí mismo como un sacrificio vivo en la presencia delante del pueblo. Se arrodilló, extendió sus manos hacia el cielo y clamó a Dios. Hizo una maravillosa oración. Hermanos, estar arrodillados o postrados es un gesto de humildad de nuestra parte. Cuando reconocemos completamente la magnificencia de Dios delante de quien estamos reunidos, no nos debe sorprender que debemos arrodillarnos delante de nuestro Creador. Va a haber momentos, hermanos, va a haber ocasiones en que como pueblo vamos a doblar las rodillas delante del Señor. Y a lo mejor dicen: no, pero a mí me da pena, me duelen las rodillas. Pero hay momentos donde es importante doblar nuestras rodillas delante del Señor, porque es bíblico. Ahora lo vamos a ver en el Salmo 95. Regresen otra vez los salmos. No les dije que pusieran algo. Busquen el 95, Salmos 95, y miren lo que vamos a encontrar aquí. Venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Primero vamos a observar la parte que dice: venid, adoremos y postrémonos. Es lo que estamos diciendo, postrarse. Perdón, es lo que sigue: arrodillémonos, porque el otro palabra es más adelante. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, arrodillarse
no es malo o no es otra cosa más que es un gesto de humillación y de gran respeto a nuestro Dios, que estamos doblando nuestras rodillas. Hay una versión del mismo versículo, dice: vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor que nos creó. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, arrodillarse es doblar las rodillas y adorar. Va a haber momentos en donde vamos a adorar a Dios cantando arrodillados, ¿sí? A lo mejor va a haber un momento en que el que está dirigiendo la alabanza nos pide que nos arrodillemos. Y habrá momentos en que nadie te va a decir, aquí tu interior te va a impulsar que te arrodilles. Y te vas a arrodillar porque no vas a soportar ese impulso. Y cuando sientes esa necesidad o ese deseo y dices: Señor, me quiero humillar delante del Señor, hazlo. Estás en la libertad. Y si es un momento donde todos arrodillamos delante del Señor, pues lo vamos a hacer. Qué bueno. Pasamos con la parte número 3, en donde dice postrarnos ante la presencia del Señor. Mismo Salmo 95, versículo 6, la primera parte o la primera frase de ese versículo dice: venid, adoremos y postrémonos. Vamos les pregunto, ¿arrodillarse y postrar es lo mismo o es diferente? ¿Ustedes qué piensan? Dicen que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es arrodillarse y qué es postrarse? En la Biblia, hermanos, postrar el cuerpo con el rostro en el suelo, eso es postrarse. Tirarse así como tirarse, eso es postrarse. Y va a haber momentos también en donde vamos a sentir esa necesidad de postrar delante de Él. Probablemente en tu casa, en tu privacidad, ahí en tu privacidad, cierra tu puerta de tu habitación, donde sea, cierra tu puerta y practícalo. Arrodíllate primero delante del Señor y luego te va a impulsar de que te postres. Y miren, cuando tú lo hagas por primera vez, o que se haga como un hábito en tu vida de postrarte, vas a sentir una sensación muy diferente. Vas a sentir una sensación en tu interior, en tu alma, muy diferente, liberado. Vas a sentir que no sé, usted experimentalo, porque lo he experimentado muchas veces. Entonces, el postrar nuestro cuerpo y nuestro rostro en el suelo es una expresión de reverencia, de humillación y también de adoración. Así como dice el versículo: venid, adoremos y postrémonos, especialmente ante Dios. O también la gente se ha postrado ante figuras de autoridad, pero lo más maravilloso es postrarnos delante del Señor. Entonces, postrarnos es un gesto de sumisión y respeto que se puede manifestar tanto en la oración personal, en la oración privada, como en otras maneras o en otros lugares o en otros momentos o en otros contextos de nuestra experiencia que se refiere a eso. Entonces, postrarse es una postura que transmite un profundo respeto y adoración especialmente a Dios, hermanos. ¿Ok? Y esto se practica mucho cuando ayunamos por alguna situación difícil en nuestra vida. En el ayuno a veces nos postramos y es pues una señal de respeto y adoración profunda. También habla de humillación y sumisión. Se utiliza para expresar humildad y sumisión ante la autoridad divina que es nuestro Dios. También cuando oramos podemos postrarnos y arrodillarnos como una forma de expresión, de adoración, de consagración y de agradecimiento. En la Biblia encontramos varios personajes, como por ejemplo Abraham, el patriarca Abraham, se postró ante Dios. Se tiró ahí, y vaya que en aquel tiempo no había piso, sino que era tierra. Ahí se postró delante del Señor. Josué
cuando iba a entrar a la tierra prometida, a lo lejos vio un guerrero con una espada desenvainada, y él valientemente tomó su espada y se fue y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y el ángel le respondió: yo he venido como príncipe del ejército. Y cuando escuchó eso, Josué se tiró en el piso. Se tiró en el piso en reverencia y dijo: ok, aquí estoy para servir, aquí estoy para unirme a eso. Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis, si leen el Apocalipsis se van a dar cuenta, el apóstol Juan se postró ante un ángel, aunque no debía de haberlo hecho, porque no podemos y no debemos postrarnos ante un ángel. Si se te aparece un ángel en tu casa, en un lugar, no te postres, porque no es bíblico que te postres ante un ángel, es solamente ante Dios. Inclusive cuando el ángel vio ese gesto con el apóstol Juan, le dijo: levántate, no te postres conmigo, porque yo soy consiervo tuyo y yo no puedo recibir ningún tipo de adoración arrodillándote ante mí o postrándote ante mí. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue apresado, la noche que fue tomado como preso para llevarlo a los tribunales mismo, nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní se postró en tierra, porque estaba cargando el peso del pecado de la humanidad, el peso de nuestro pecado, nuestra maldad de todo el mundo, y no le queda otra cosa más que postrarse y decirle: Padre, si es tu voluntad que pase esta copa, que pase, pero si no es tu voluntad, aquí estoy para hacer tu voluntad. Bien, entonces postrarse en la Biblia es un acto de reverencia, de humillación y adoración que refleja el respeto y la sumisión hacia Dios. En primer lugar, hacia Dios. En tu casa practica eso, y llegará un día, llegará un momento en que Dios nos va a impulsar, el Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer eso. Fíjese bien, todo lo que aprende uno, llega el momento en que tenemos que llegar a la práctica. Todo lo que aprendemos, llega un momento en donde ponemos en práctica. Dios no nos pide practicar algo si no nos enseña primero. Primero la enseñanza, la instrucción, y luego la obediencia. Como no les he enseñado esto antes, ahora ya tenemos la información. Va a llegar un momento, no sé cuándo, donde Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar a ese nivel. Postrarse y arrodillarse delante de Dios es un nivel de adoración profunda. Y no hemos llegado todavía a ese punto, pero llegará el momento en donde sucederá. La verdadera adoración, hermanos, consiste entonces en postrarse ante Dios. La adoración falsa del mundo se postran ante imágenes, ante personas, se postran ante el sol, se postran ante la luna, se postran ante cualquier cosa. ¿Cómo no nos vamos a postrar nosotros delante de nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, el que nos da la vida? ¿Cómo no vamos a postrarnos y arrodillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros? ¿Cómo no vamos a arrodillarnos en adoración, decirle: gracias, Señor, porque tú me dices el perdón de mis pecados? Tu muerte en la cruz me redimió. Tu muerte en la cruz me proveyó la vida eterna. Tu muerte en la cruz, ahora soy salvo, tengo gozo, tengo libertad. Gracias, Padre. ¿Cómo no nos vamos a arrodillar delante de Él? Cuarto, la danza en la alabanza. Más adelante les voy a dar un estudio específicamente acerca de la danza y vamos a ver cuántos tipos de danza se encuentran en la Biblia. Esta ocasión vamos a verlo de manera generalizada. Pocos cristianos negarán que debemos pararnos en la presencia de Dios. Nadie va a decir: no hay problema, yo me puedo parar delante del Señor y cantar al Señor, aunque haya algunos versículos nada más. Tampoco la gente o los cristianos se van a negar si se arrodillan. Dicen: no, pues ok, me voy a arrodillar delante del Señor.
Pero cuando llegamos a la danza, en la iglesia, en la alabanza, muchas veces se levanta una bandera roja de alto y dicen, eso no se debe hacer en la casa de Dios, danzar no se debe hacer en la casa de Dios, porque danzar es como falta de respeto en la presencia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Está en la Biblia, la danza está en la Biblia. Cuando pensamos en la expresión de danzar, mucha gente piensa en la expresión carnal del baile en el mundo, ¿sí? Y pues el mundo, la gente que no es cristiana, o si usted lo llegó a hacer, pues escuchas música y te entra el ritmo y comienzas a movilizarte y pues bailaste a lo mejor en el mundo, ¿ok? Si bailamos para el mundo, en el nivel de la carne, en el nivel de la humanidad pecaminosa, ¿cómo no podemos danzar delante de la presencia del Señor en la alabanza, en la adoración? Porque la danza, el diablo lo permitió y lo convirtió en un baile sensual, un baile que agrada solamente el mundo. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que debemos danzar en la presencia del Señor. Ahí usted está en Salmos, vaya a Isaías, son como 3 libros adelantito, localiza el capítulo 31. Isaías 31, versículo 13, dice, perdón, es Jeremías, después de Isaías sigue Jeremías, perdón, se me están ocurriendo las letras. Jeremías 31, 13, encontramos la siguiente información de lo que estamos hablando. 31, 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. ¿Ok? Entonces la Virgen se alegrará en la danza. La Virgen se refiere a la iglesia. ¿Ok? Los jóvenes y los viejos juntamente. Amén. Entonces, danzar no hay edad. ¿Sí? Todos estamos incluidos en el paquete. Todos estamos incluidos en el paquete. Ahora regrésense otra vez, Salmo 149. Ahí, como en los salmos, debe ser nuestro manual. Salmo 149. En el 149, versículo 3, y miren lo que vas a encontrar. Alaben su nombre con danza. ¿Se fijan? ¿Se fijan que la danza está ligado con la alabanza? La danza está ligado con los cánticos que son rítmicos. ¿Ok? Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Ahora avanza a la siguiente página, el Salmo 150, versículo 4. Dice, alabadle con pandero y danza. ¿Se fija? Los instrumentos están ligados con la danza. Los instrumentos están ligados con la danza. La alabanza está ligada con la danza. Alabadle con pandero y danza. Una vez, en el versículo 3, les voy a platicar una anécdota. En el versículo 13, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa. A una vez a una hermana le preguntaron, oye hermana, ¿usted por qué danza en la iglesia? ¿Por qué danza en la iglesia? Yo le he visto danzar y danza. ¿Por qué danza? Es que la Biblia dice que alabemos con salterio y arpa. Pero no dice aquí salterio, dice salterio, es un instrumento. Pero en el versículo 4 dice pandero y danza, y ya aclara el hecho. Ok, hermanos, el levantar las manos, el aplaudir, el cantar con voz de cuello y gritar, arrodillarse, son actos que son hechos en base de un entendimiento de la palabra de Dios y conlleva una buena disposición para obedecer esos mandatos, y lo hacemos de buena gana.
Y a veces digo, levante la voz un poco más fuerte, porque no es malo. Allí que con nuestra boca es levantar la voz audiblemente fuerte. Entonces no es malo. Y lo hacemos. Ahora, danzar delante del Señor no es diferente. Uno no necesita esperar una posesión del Espíritu Santo para cantar y levantar las manos. Tampoco tenemos que esperar eso para danzar. Miren, he encontrado personas o cristianos que dicen, es que cuando yo danzo, es que yo siento que el Espíritu Santo me toma y el Espíritu Santo me hace brincar. Pero no necesitamos eso. No necesitamos eso. Ahorita voy a explicar en qué está ligado la danza. Pero no necesitamos eso, porque el Espíritu Santo no necesita eso, esas cosas. Bien, el danzar delante del Señor es adoración de un alto nivel de gozo, de alegría y de regocijo. Cuando hay un alto nivel de gozo en nuestro corazón, de alegría al máximo, de regocijo, entonces eso mueve nuestro cuerpo, mueve nuestro ser para la danza. Pero también esto se debe hacer con reverencia igual como cuando levantamos las manos o cuando aplaudimos. La danza no es una soltura emocional como muchos dicen. La danza va ligado con el gozo y la alegría, la alabanza de júbilo, las alabanzas que nos llevan a eso. Entonces la danza es como el resultado de sumo gozo, sumo regocijo y una alegría máxima. Amén. Si usted no tiene aquí en la iglesia, hazlo. Estamos aprendiendo hoy esta ocasión que es parte de nuestra alabanza. La danza, hermanos, ha sido una parte integral del patrón de adoración en la Biblia, en cada sociedad y en cada cultura a través de los tiempos. Y no debe sorprendernos que la generación en la que vivimos ha llegado tan bajo y sucio en relación al pecado, y Satanás toma lo que es parte de la verdadera adoración espiritual y lo lleva a sus profundidades más bajas y denigrantes en bailes sensuales, eróticos y satánicas. Eso hay. En el mundo eso se practica. Bailes sensuales, eróticos y satánicas. Usted dice, ¿hay bailes satánicos? Sí, hay bailes satánicos. ¿Ustedes han visto las procesiones y el torito y todo eso? ¿Lo han visto? Eso es parte de eso. Es parte de ese mundo. La danza, hermanos, en la iglesia es parte de la restauración junto con la alabanza, el gozo y el regocijo. Y esto habla de un abandono del creyente, un abandono de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo como una adoración bíblica. Todo cristiano redimido debe abandonarse en los niveles de adoración y que pues habla eso de la danza. Por ejemplo, regresamos otra vez en Jeremías. ¿Se acuerdan que estamos en Jeremías? Regresamos otra vez. En el capítulo 31, vamos a leer otro versículo diferente. 31, 12 y 13. Miren. Y vendrán con gritos de gozo. Recordemos que Jeremías, Isaías y los que siguen de los profetas, recordemos que es todo profético, es profetizado hace 700, 800 años atrás para que se cumpla en estos tiempos. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen celebrará la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré en su dolor. Hay una alabanza precisamente de este versículo. Dice, entonces la Virgen se alegra en la danza,
los jóvenes y viejos juntamente, y sucesivamente. Está tomado textualmente, y precisamente eso es para danzar delante del Señor. Ahora usted dice, bueno, ¿y cómo danzo? ¿Sí? Bueno, ahora te lo explicamos. ¿Qué tenemos qué ingredientes encontramos en la Biblia para la danza? ¿O qué cosas encontramos en la Biblia? Bueno, número uno es que dice la Biblia que Dios va a restaurar la palabra. Ponga atención en el capítulo 31, en el versículo 12. En el versículo 12 dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. Ahí hay tres cosas importantes: al pan, al vino y el aceite. Localizan esas tres palabras: al pan, al vino y al aceite. Bueno, en primer lugar, los tres ingredientes que el profeta Jeremías habla relación a la restauración son tres cosas fundamentales. Primero, el pan. El pan viene del trigo. Ok, el trigo representa la palabra de Dios. Lo que significa es que Dios va a restaurar la palabra. Va a restaurar la palabra para que todo lo demás esté fundado sobre la base revelada de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo la danza, y la danza está fundamentada en la palabra de Dios. Así como dice aquí este versículo: y correrán al bien de Jehová al pan, es decir, la palabra. Segundo, Dios restaurará el gozo del Señor. Y enseguida dice el vino. El vino. No necesitamos tomar vino. No necesitamos tomar alguna especie de bebida fermentada para sentirnos alegres y gozosos. Dios restaura el gozo. El gozo es el vino profetizado por el profeta Jeremías. El gozo del Señor es lo que nos hace danzar. El gozo es lo que nos hace gritar. El gozo del Señor es lo que nos hace aplaudir, hermanos. Cuando la palabra de Dios y el gozo del Señor, fíjense bien, cuando la palabra del Señor, el pan y el vino se juntan y se mezclan, entonces viene el tercer ingrediente, que es la unción. Y entonces, ¿qué hace? Dice la Virgen, ahí en la vida del versículo 13, la Virgen se regocijará en la danza. Entonces, hermanos, la restauración y el entendimiento de la palabra en nuestra mente y el gozo del Señor dan como un resultado la danza, los saltos de júbilo. Y por eso, como iglesia y como cristianos, podemos practicar la danza en la iglesia. Vamos a rezar nuevamente el Salmo 68:3. Regrésese otra vez al Salmo 68. Este es un ejercicio. Es un ejercicio espiritual para que ustedes vayan conociendo su Biblia. Salmos 68, versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Ok? Saltarán de alegría. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Amén. Saltarán de alegría. Hermanos, en cada visitación de Dios en su pueblo, siempre se ha expresado en danza. Prueba número 1. Cuando Israel o el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud de Faraón, ahí en el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 20 al 21, encontramos que festejaron esa libertad danzando. En primer lugar, aquí vamos a ver que María, la hermana de Moisés y de Aarón, encabezó esa danza como líder, tomó su pandero, se unieron con muchas mujeres y comenzaron a danzar festejando y decían: grande es Jehová, digno de ser alabado, porque para siempre es su misericordia. Y cantaron al Señor danzando. Cuando el rey David
trajo el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, específicamente el monte de Sión, se quitó sus ropas reales de rey y se vistió de lino fino, que era el manto de un sacerdote, y danzó delante del Señor. Busquen segundo libro de Samuel, está atrás, ahora sí, está atrás, está más atrasito. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 15. Dice: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David, toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. ¿Ok? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron lo que dice aquí? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Fíjense bien que el rey se quitó sus vestiduras de rey y se vistió como un sacerdote y estuvo allí danzando delante del Señor. Cuando Dios restaura una congregación, hay danza. Y cuando el creyente es liberado de la cautividad y la esclavitud, de la depresión y la tristeza, su respuesta natural es gozo, alegría, es danzar, es dar saltos y brincos de gozo ante la presencia de Dios. Así como leímos en Jeremías, otra vez regresamos a Jeremías capítulo 31, versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Recuerda aquí, cuando dice Virgen o Sion, lo que sea, se refiere a la iglesia. Entonces dice Dios que va a edificar, va a reedificar, va a restaurar. Otra vez regresen en Salmos. Leemos Salmos 30, versículo 11 y 12. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Amén. Ahora, alguien puede decir: bueno, usted está hablando de la danza del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó ahora? Estamos viviendo en el Nuevo Testamento. ¿Y eso qué tiene? Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos la misma respuesta. Allí en Isaías, el profeta Isaías profetizó en el capítulo 35, versículo 6, dice: y el cojo saltará de alegría. ¿Y saben qué pasó en el Nuevo Testamento? En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, relata que en la puerta del templo se sentaba un cojo de nacimiento y allí pedía limosna, que le ayudaran. Entonces, una ocasión, que de costumbre allí estaba el cojo sentado, pasa los discípulos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, entrando al templo para orar, y le dijo: ayuda por favor. Y dice la Biblia que Pedro se fijó en sus ojos y le dijo: no traemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, se sanó de sus rodillas, se sanó de sus piernas, y dice la palabra del Señor que entró al templo saltando, brincando, danzando de alegría. Entró al templo y rompió la ceremonia, y rompió la liturgia de la sinagoga, y entró alabando al Señor con danza y brincando. Hermanos, muchas veces nosotros estamos como los cojos.
todavía con nuestra mente cautiva, con prejuicios, con tantas cosas que almacenamos en nuestra mente respecto a la alabanza de Dios. Pero cuando la palabra viene y nos libera, nos vamos a soltar, saltando y danzando exactamente como el cojo que estaba allí en la puerta del templo. Ok, ahora rápidamente terminamos y vamos a ver algunas precauciones tocante a la danza precisamente. En primer lugar, debe ser iniciada y guiada por el liderazgo o el liderato de la alabanza. Si el que nos está guiando en la alabanza no nos motiva y no nos dice que dancemos, pues no, porque no es el momento. Pero si el líder de la alabanza nos guía y nos dice, hermano, danza, levanta, salta, ok, pues vamos a hacerlo. Ejemplo, María, la madre de Moisés y de Aarón, ella lideró a un grupo de mujeres a danzar, ¿sí? A danzar delante del Señor. El rey David guió a toda una nación danzando, cantando con júbilo mientras conducían y llevaban el arca a la ciudad de David. Segundo, la danza no es un asunto de expresión individual, sino es la función de todo un cuerpo. Cuando el espíritu de gozo y de regocijo mueve una congregación, es que toda la congregación se va a mover como un cuerpo. Amén. Cuando aplaudimos, todos aplaudimos, ¿es cierto? Cuando levantamos las manos, todos levantamos las manos. Entonces, cuando hay danza, todo el cuerpo participa. Siguiente precaución: la diversidad y la variación de expresión es importante, y cada uno de nosotros como personas individuales tenemos una personalidad diferente. Entonces nuestra expresión puede ser diferente a los demás hermanos. A lo mejor unos van a danzar y le van a hacer así, y gloria al Señor. A lo mejor otros van a dar la vuelta, a lo mejor otros van a estar saltando, a lo mejor otros no sé cómo van a expresar esa danza, pero lo hacen, porque hay diversidad y no podemos hacer todo lo mismo. Y si hacemos todo lo mismo, pues gloria a Dios, pero hay diversidad. Siguiente precaución: la danza no debe convertirse en un formalismo religioso, y lo tenemos que hacer siempre. No es un ritual, ni es un círculo vicioso, ni es algo común, porque la danza, recuerda hermano, es la expresión máxima del gozo y del regocijo. Recordemos que es la expresión máxima del gozo y del regocijo. No es una emoción carnal, ni tampoco es un desorden e irreverencia. Siguiente precaución: no menospreciar la restauración del gozo máximo como la danza en la iglesia. En Lucas capítulo 15 vamos a encontrar una parábola, y esa parábola trata de dos hijos y un padre. Y una ocasión el hijo menor dijo: papá, yo quiero que me des mi herencia y ahí nos vemos. Dame lo que me corresponde y nos vemos. Y bueno, el papá repartió la herencia. El hijo menor tomó su parte y se fue debajo por todo el mundo. Y dice la historia, la parábola, que se le acabó el dinero y comenzó a trabajar, y inclusive le tocó trabajar cuidando puercos, y dice que se le antojaba comer de lo que se alimenta de los puercos. Y en ese momento de una situación que tocó tierra, llegó lo más bajo, dijo: ¿y qué hago aquí? Mejor me regreso con mi padre y le digo a mi padre que me perdone y que me tome como alguno de los jornaleros. No quiero ser su hijo. Y regresó. Su padre lo recibió, hicieron fiesta, hubo danza, regocijo, música, y el hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, llega y vio todo ese alboroto. Entonces preguntó: oye, ¿qué traen? ¿O qué están haciendo? ¿Qué están celebrando? ¿Qué crees? Regresó tu hermano menor y tu padre hizo la fiesta.
Entonces el hermano menor se molestó mucho y dijo: ¿cómo es posible que le festejen a mi hermano cuando se llevó todo su parte y lo malgastó? ¿Y cómo llega ahora y le hacen esta fiesta? Y allí donde leímos con David, cuando estaba danzando delante del Señor, dice que Mical, su esposa, menospreció a David por su forma de adoración pública. Lo menospreció y le dijo: bonito se ve el rey, bonito se ve el rey que levantó su túnica hasta arriba y enseñando los chamorros a las siervas, a las criadas. Bonito se ve el rey, mira nomás, se desató, pero lo menospreció. Y en esa misma historia encontramos que Dios no le gustó la actitud de esta mujer. Y dice que su vientre se convirtió en estéril para no poder dar a luz y no criar un hijo. Entonces, hermanos, Mical es un tipo de la carne que todavía está en la iglesia o en las iglesias de Cristo en contra de los adoradores con vestidura sacerdotal. Amén. Le invito que usted todos los domingos venga con la vestidura sacerdotal como el rey David, con esa vestidura, y alabe al Señor con todo su ser. Amén. Alabe al Señor con su boca, alabe al Señor con sus manos y alabe al Señor con todo su cuerpo. Somos la generación bendecida por el gozo y el regocijo. Inclusive cantamos: seremos la generación que danza. No sé si se acuerdan. Somos la generación de la restauración, del gozo, la alegría y la alabanza al Señor. Entonces, hermano, usted no se niegue, no se limite, no se encierre, no se amarre a sí mismo, no se ate a alguna idea. Deja que el Espíritu de Dios y la palabra lo haga libre y alabe al Señor. Amén. Estamos viendo fundamentos bíblicos. Entonces, eso no es malo, ni es pecado, ni es desorden. Ahí en tu lugar oramos. Padre, gracias por este día maravilloso que nos das. Gracias, Padre, porque estamos aprendiendo cómo alabarte y cómo adorarte con todo nuestro corazón. Estamos aprendiendo cómo alabarte y adorarte con nuestra boca. Estamos aprendiendo cómo alabarte y adorarte con nuestras manos. Estamos aprendiendo cómo alabarte y adorarte con nuestro cuerpo. Y ya vimos, Padre, que la danza incluye que alabemos a Dios con nuestro cuerpo. Permítenos practicar. Danos la unción necesaria. Oh Dios, rompe cualquier prejuicio que hay en nuestra mente, en nuestra alma, cualquier idea equivocada, por tu palabra, por el poder de tu palabra. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre este día, exaltamos tu nombre este día. Padre, bendice mis hermanos, Señor. Bendice, libera, Señor, su vida, su alma. Libera, rompe cualquier ligadura, cualquier atadura que no es tu palabra, Señor, y que sean libres, porque solo un pueblo libre expresa regocijo y gozo con la danza y la alabanza. Padre, gracias por este día. Te damos la gloria y la honra. Amén.